índice de enfermedades ocupacionales. ¿No? Bien, ¿cómo se define una enfermedad ocupacional? Primero, para definir una enfermedad ocupacional, debemos conceptualizar el término de lo que es salud ocupacional. ¿Mm? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud ocupacional viene a ser una actividad multidisciplinaria que está dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de las enfermedades y los accidentes de trabajo. ¿Cómo vamos a lograr ello? Eliminando los factores y condiciones que van a poner en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Es como lo define la OMS, salud ocupacional. En cuanto a enfermedad ocupacional, tiene mucha relación con lo que es seguridad y salud en el trabajo. Existe una ley, la ley 29783, con el decreto supremo 005-2012-TR y la norma técnica 068 del MINSA, que van a contener justamente las medidas para prevenir y otorgar salud a los trabajadores, valga la redundancia, en su trabajo. Entonces, definiendo enfermedades ocupacionales, vamos a mencionar que son aquellas enfermedades en las que se establece o se ha establecido una relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Hay una relación directa, ¿no? Entonces, enfermedad ocupacional viene a ser un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes ya sea físicos, químicos o biológicos, ¿no? Tiene que haber esa relación de causalidad, es decir, tiene que ser una enfermedad que uno adquiere en el trabajo. Por ejemplo, un trabajador de la actividad minera que no tiene protección, los EPP, los equipos de protección personal, se encuentra expuesto al polvo cuando taladra la piedra, exponiéndose a múltiples y diminutas partículas que pueden ingresar por la vía aérea, causando la enfermedad de silicosis. Es decir, el minero inhala estas pequeñas partículas que están en micras y por vía aérea se van a depositar en los pulmones y le va a causar silicosis. Las enfermedades ocupacionales se clasifican en 6 grupos. Tenemos el primer grupo de enfermedades ocupacionales producidas por agentes químicos. El grupo 2, las producidas por agentes físicos. El grupo 3, producidas por agentes biológicos. El grupo 4, por favor, si dejan de marcar su presencia, la van a hacer al final. ¿Ya? Ese ruidito, una avalancha de clics que siento, no hay necesidad de que marquen su asistencia en este momento, lo pueden hacer al final de la clase, ¿sí? En el grupo 4 tenemos las enfermedades ocupacionales producidas por inhalación de sustancias y agentes que no están comprendidos en otros apartados. ¿Seguimos? Y en el grupo 6, las enfermedades ocupacionales causadas por agentes carcinógenos o carcinogenéticos. Entonces recuerden ustedes que las enfermedades ocupacionales se clasifican en 6 grupos de acuerdo a los agentes que lo van a producir. Entre las enfermedades ocupacionales tenemos en primer lugar las neumoconiosis, ¿no? Aquellas producidas por polvos inorgánicos, sílice, carbón, asbesto, berilio, hierro, calcio, estaño, va a producir la estañosis, aluminio, talco,
¿no? El sílice va a producir la silicosis, carbón, antracosis, asbesto, asbestosis o amiantosis por el amianto. El berilio, beriliosis, y el hierro, siderosis, el calcio, calcinosis. Entonces, esta es una clasificación de enfermedades ocupacionales por polvos inorgánicos. Las neumoconiosis producidas por polvos orgánicos tenemos la vicinosis, la bagasosis, el pulmón del granjero. También tenemos neumoconiosis producidas por vapores y emanaciones, ¿no? Así puede ser de ácido sulfúrico, anhidrido sulfúrico o amoníaco. En las neumoconiosis tenemos la silicosis, que van a producir una enfermedad fibronodular y que va a ser a predominio de los lóbulos superiores. La lesión característica que se va a presentar va a ser un nódulo silicótico rodeado de láminas de colágeno concéntricas, una zona central acelular con sílice y una zona periférica que presenta macrófagos y células plasmáticas. El diagnóstico se hace básicamente por histología o histopatología, ¿no? Si bien es cierto, los exámenes de ayuda al laboratorio nos ayudan, como valga la redundancia, nos ayudan a precisar el diagnóstico, pero el diagnóstico con certeza lo va a dar la histopatología. A ver, un momentito. En la silicosis tenemos una variedad de sílice, ¿no? Como el óxido o dióxido de silicio en forma cristalina, que es la que se encuentra con mayor frecuencia en el medio ambiente y es muy importante para el desarrollo de la enfermedad. También tenemos como otra variedad de sílice el cuarzo, la timidita y la cristobalita. Aquí ustedes pueden observar una radiografía de un paciente con silicosis, cuyas imágenes características radiológicamente van a ser radioopacidades grandes o conglomeradas, heterogéneas, ¿no? Bilaterales generalmente, como también microopacidades o radioopacidades micronodulares, pero siempre va a haber un compromiso bilateral, es decir, de ambos pulmones, lo que se denominan estas radiopacidades pequeñas micronodulares, van a formar un panal de abeja, que se van a ver con mayor frecuencia a nivel del tercio medio e inferior. La tomografía también es otro examen de ayuda al diagnóstico, que nos va a mostrar imágenes bilaterales en vidrio pulido o parche, un patrón esmerilado, lo que se denomina el crazy paving, o sea, un pavimento loco, así como un patrón reticular lineal, imágenes quísticas, imágenes nodulares, que pueden tener de 3 a 10 milímetros de diámetro. Entonces, fíjense, este es un patrón en vidrio esmerilado, vidrio pulido o en parches, ¿no? O un pavimento loco, que es lo que vamos a ver en la tomografía computarizada.
Aquí tenemos otro corte de tomografía computarizada donde vemos la imagen en vidrio pulido o esmerilado, ¿no? También imágenes quísticas, bilaterales y bronquiectasias de tracción. Aquí hay una imagen, como le dije, el diagnóstico lo da la histopatología, y es así como se ve el pulmón portador de silicosis, ¿no? Lo que nosotros vemos el panal de abeja en la radiografía son estas lesiones micronodulares que van a abarcar todo el pulmón. Otra de las enfermedades ocupacionales se menciona a la antracosis, ¿no? Ella producida por el carbón, que va a presentar dos formas clínicas, simple y complicada. La simple es la mácula de carbón y la complicada va a producir fibrosis pulmonar progresiva. Generalmente se asocia con la artritis reumatoidea. ¿Y qué síndrome producen? ¿Cómo se llama el síndrome? Un síndrome donde hay fibrosis pulmonar y antracosis. ¿Eh? Se menciona un síndrome. ¿Ya han hecho reumatología? ¿Han hecho o no? El síndrome de Kaplan, ¿no? Es la asociación de la artritis reumatoidea y la antracosis o la fibrosis pulmonar producida por el carbón. En la asbestosis vamos a tener la familia de silicatos hidratados en forma de fibras, resistente al calor, al fuego, a los ácidos y a los álcalis. Las enfermedades con las que se relaciona la asbestosis tenemos el derrame pleural, placas pleurales, fibrosis pulmonar, mesotelioma, carcinoma broncógeno, carcinoma de colon, de estómago, faringe o riñón. Aquí tenemos una radiografía que nos muestra la asbestosis. Miren ustedes, se observa un mosaico, ¿no? Lo que se observa en estas lesiones que no están muy nítidas en esta radiografía, pero que se traducen en mosaico. Entonces vamos mencionando, perdón, que son enfermedades ocupacionales, silicosis, asbestosis, beriliosis, ¿no? Antracosis, la producida por el carbón. Para los cuadros de neumoconiosis, para hacer el diagnóstico de neumoconiosis, hay que tener en cuenta la historia ocupacional del paciente, la presencia de disnea, de tos, puede ser tos seca o tos productiva, y se realizan las pruebas de función respiratoria. Es decir, para hacer un diagnóstico de neumoconiosis tenemos que basarnos en estos parámetros: la historia ocupacional del paciente, la historia clínica, la sintomatología que presenta, y de todas maneras hay que realizarle las pruebas de función respiratoria o espirometría. Este es un paciente portador de neumoconiosis, un paciente minero, adelgazado, catético. Se llega al diagnóstico de neumoconiosis con una radiografía de tórax al inicio. Recuerden ustedes que los exámenes de ayuda al diagnóstico hay que solicitarlos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces, primero una radiografía de tórax, posteriormente una tomografía de tórax, y si es necesario puede pedirse una tomografía por emisión de positrones o un PET-CT, ¿no? La radiografía de tórax se va a leer de acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Este criterio es mandatorio para el diagnóstico de neumoconiosis. Si no tiene una lectura de acuerdo a los criterios radiológicos de la OIT, entonces no se puede hacer el diagnóstico de neumoconiosis.
Otro examen que se utiliza es la broncoscopía o broncofibroscopía para una biopsia pulmonar o un lavado bronquiolo-alveolar. También se solicitan inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, que van a estar elevadas, factor reumatoideo, y la espirometría lo que nos va a revelar es un patrón restrictivo, básicamente, de acuerdo a lo que es la capacidad vital forzada, donde podemos evaluar los patrones restrictivos, o puede tener un patrón obstructivo severo, de acuerdo al VEPS-1, el volumen inspiratorio forzado al segundo. Pero básicamente para ver proceso restrictivo es la capacidad vital forzada. Como les decía, criterio diagnóstico mandatorio para diagnosticar neumoconiosis, siendo el criterio radiológico el fundamental o el básico para hacer este diagnóstico, que se basa en la guía para el uso de la clasificación internacional de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para la radiografía de neumoconiosis. ¿Qué objetivo tiene esta clasificación internacional? ¿No? Tiene como objetivo describir y registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas del tórax y codificar sus anormalidades compatibles con neumoconiosis, es decir, codificar esas radioopacidades micronodulares que pueden ser lineales o nodulares, como les mencioné, para luego definir un patrón, que más adelante lo vamos a ver, y poder establecer el diagnóstico de neumoconiosis. Esta clasificación internacional de la OIT se utiliza internacionalmente para la investigación epidemiológica, para el tamizado y vigilancia de quienes trabajan expuestos al polvo, y también se usa con fines clínicos. En cuanto a las categorías radiológicas de la OIT, se va a tener en cuenta la calidad técnica de la placa y las anormalidades parenquimatosas que se van a presentar. En cuanto a la calidad técnica, vamos a observar si tiene buena calidad, si es aceptable con algún defecto técnico, puede pasar la placa, o inaceptable. ¿En qué casos puede ser inaceptable? Cuando la placa está muy penetrada, por ejemplo, tiene mucho kilovoltaje excesivo, kilovoltaje, está muy negra, o una placa blanca también, ¿no? Que tiene poco kilovoltaje y no permite ver el parénquima pulmonar, ¿no? En el caso que esté descentrada, en el caso que se visualice más los omóplatos, por ejemplo, en vez del parénquima pulmonar, todo ello va a influir en la calidad técnica de la placa, o que esté respirada también, ¿no? El paciente no realizó una buena inspiración. Y aparte de la calidad técnica de la placa, también vamos a ver las anormalidades parenquimatosas que se van a presentar. Les había mencionado opacidades pequeñas, nodulares o lineales. Así tenemos, según esta clasificación de la OIT, la clasificación internacional del año 2000, que todavía no ha sido actualizada hasta la fecha, en neumoconiosis, se mencionan opacidades redondeadas y opacidades irregulares. Entre las redondeadas tenemos PQR. La P es de un diámetro de hasta 1.5 milímetros, Q de 1.5 a 3 y R de 3 milímetros a 10. Estas son microopacidades nodulares. Y las irregulares o lineales se van a clasificar en opacidades STU, de acuerdo a su grosor. S hasta 1.5 milímetros, E de 1.5 a 5 y U de 3 a 10. Entonces, cuando uno hace la lectura radiológica para establecer el diagnóstico de neumoconiosis, se tiene que fijar en la calidad de la placa, en las anormalidades parenquimatosas que pueda tener, las lesiones micronodulares o redondeadas o irregulares, y también se ven las opacidades grandes, así como se ven las opacidades pequeñas,
Hay que visualizar también las opacidades grandes, que según la OIT se clasifican por categorías, categoría A, B y C. Y también tenemos que observar las anormalidades que se pueden presentar en la pleura, ya sea como un engrosamiento pleural, una obliteración del ángulo costofrénico o un engrosamiento difuso de la pleura, o grandes placas que se pueden presentar en la pleura. Entonces, mencionadas las opacidades, las irregularidades parenquematosas y pleurales que se pueden presentar en la radiografía, se establecen, de acuerdo a las categorías radiológicas de OIT, 4 categorías y 12 subcategorías. Las 4 categorías son categorías 0, 1, 2 y 3. Y las subcategorías, vienen acá, estos parámetros son importantes, ¿no? Es 0 sobre nada, 0 sobre 0, 0 sobre 1, 1 sobre 0, 1 sobre 1 y así sucesivamente. ¿Qué nos va a indicar estas categorías? El grado de lesión o la clase de neumoconiosis que va a tener el paciente, porque ahora se clasifica por clases. Anteriormente la clasificación de neumoconiosis era por grados, grado 1, 2, 3, ahora es clase 1, 2, 3. ¿Basado en qué? Basado en la sintomatología del paciente, en el grado de disnea, basado en la radiología que tiene el paciente, basada en la saturación que tiene el paciente. Entonces, con estos parámetros nosotros vamos a poder determinar si es clase 1, clase 2 o clase 3, ¿no? Por ejemplo, si nosotros establecemos, de acuerdo a las categorías y subcategorías de la OIT, una categoría 1 sobre 0, pues este paciente tiene sospecha de neumoconiosis. No está el diagnóstico definitivo de neumoconiosis, pero si le ponemos 1 sobre 1, entonces sí ya tiene una neumoconiosis clase 1 o grado 1, ¿no? Una neumoconiosis inicial, por decirlo así, una neumoconiosis leve, ¿ya? Con ello vamos a establecer el menoscabo que tiene el paciente, que se establece, que es porcentual, y de acuerdo a ello van a subdividir o van a hacer el prorrateo de la pensión que le corresponde legalmente, ¿no? De acuerdo a la clasificación de las radiografías de la OIT, aquí podemos observar 0 sobre nada, 0 sobre 0, prácticamente no se visualiza nada. Aquí 1 sobre 0, que sospecha de neumoconiosis, ya ven algunas microopacidades nodulares. 1 sobre 1 es mayor, y 1 sobre 2 se ven estas microopacidades con mayor nitidez. Y en el caso extremo o el grado severo, miren cómo se ve, un 3 sobre 2, un 3 sobre 3, es decir, el paciente, la radiografía del paciente se visualiza con estas radiopacidades multinodulares de vértice a base, ¿no? Entonces, para ello nos sirve esta clasificación de radiografías de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo tiene un set de radiografías, un set estándar, ¿no? Que nos va a permitir hacer un estudio comparativo de la radiografía del paciente con la radiografía estándar de la OIT. Por ejemplo, esta es una radiografía estándar de la OIT. ¿Qué visualizan ustedes en esta placa? ¿Ven algo o no? Pueden visualizar, a ver, Jesús Enrique Olivera, que está presente. Jesús, Jesús. Y voy a pensar que han marcado la asistencia y se fueron, ¿no? Está Jesús, está presente. Renzo. O bueno, a ver, ¿qué libanesa está escribiendo? A ver, ¿qué libanesa y después Renzo?
¿Qué ves, Kelly? Doctora, destaca sus costillas horizontalizadas. Ujú, hay horizontalización de las costillas, está bien. ¿Qué más? O Renzo, ¿qué ves? Renzo, me escribió Renzo Mariano. ¿Qué más puedes visualizar en esa placa? Si O sea, hagamos un... creo que no, no me escucha, doctora. Sí, sí escucho. Ahora sí, no sé si antes me estuviste hablando. En este momento sí te escucho. ¿Me escuchas? No, ahora no te escucho. No sé realmente si me estás hablando. ¿Estás hablando, Renzo? No. ¿Me escuchas? No. Sí, doctora, ¿sí? Ya, ahora te escucho, dime. Doctora. Sí, Renzo. Bueno, radiopacidad mm, en los bronquios, doctora. No sé si podría Ujú. señalarlo. Acá, a este nivel. Y ¿Te bueno, refieres a esto? lo de las costillas, ¿no? Sí, Las costillas horizontales, hipertransparencia del pulmón, ve horizontal. usted que está bien negrito, ¿no? De excesivo kilovoltaje tal vez, un empastamiento, un engrosamiento del hilio, miren acá, esto blanco es el hilio, ¿no? Los hilios pulmonares, me parece más empastado el derecho que el izquierdo, nos permite ver la silueta cardíaca, ¿no? Aquí parece que hubiera una muesca, y luego vemos acá, más o menos a esta altura, el botón aorta, ¿no? A ver, vamos a ver otra serie de patitas. Acá tenemos otra donde se visualiza mejor la opacidad, ¿no? O la lesión parenquimal que va a producir la neumoconiosis. Bilateral, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿no? Radioopacidades, en este caso heterogéneas, cuyo mayor compromiso parece ser a este nivel, ¿no? Tercio medio y tercio inferior del hemitórax izquierdo, y que según la OIT están clasificadas en 1/1. No sé si ustedes lo habrán visualizar acá, ¿no? Ese numerador denominador se refiere a la extensión de la lesión y a la profusión que tiene, ¿no? Aquí tenemos otra radiografía que según es una radiografía estándar de la OIT, o sea que nos va a permitir comparar con la radiografía del paciente, donde ya establece un 2/2, o sea que hay mayor compromiso parenquimal, ¿no? Mayor número de opacidades heterogéneas micro radioopacidades, que tal vez no se visualizan nítidamente, pero si es un 2/2, el compromiso debe ser de 2/3 inferiores, ¿no? Esta es otra radiografía, miren, como les había mencionado, ya un grado más severo a moderado, una radiografía estándar de la OIT, un 3/3, ¿no? Aquí sí podemos visualizar nítidamente, ¿no? Las imágenes micronodulares o las radioopacidades micronodulares, un estadio severo de neumoconiosis. Esta es otra radiografía también de la OIT, donde ustedes pueden visualizar estas pequeñas imágenes micronodulares, radiopacidades micronodulares difusas, como también un conglomerado, o sea, una radioopacidad situada a nivel iliar, parailiar, más en el hemitórax derecho que en el hemitórax izquierdo, donde está localizado a nivel subclavicular izquierdo, ¿no? Tercio superior língula. Una radioopacidad de gran tamaño o una radioopacidad grande que podría ser catalogada como una radiopacidad A o B, ¿no? Esta es otra radiografía estándar de la OIT, donde clasifica la opacidad tipo A. Miren, la radioopacidad nítida ya no son esas microopacidades o radioopacidades pequeñitas, puntiformes, y aquí las placas son más grandes o las opacidades son de mayor
diámetro. Aquí también hay otra, miren, esta es una placa clasificada como C. Si hablamos de opacidades grandes, les había dicho que es A, B y C. Este es un tipo C, según la radiografía estándar de la OIT. Unas radioopacidades que están comprometiendo todo el nivel medio, diría yo, pero es tercio medio e inferior de ambos emitórax, ¿no? Las opacidades parecen algodonosas, podría uno imaginarse acá como un empastamiento del hilo. Entonces, estas son las imágenes que van a producir o que van a presentar los pacientes portadores de neumoconiosis según el estadio, ¿no? Es un estadio 1/1 es leve, es en un estadio 3/3 con unas opacidades grandes, tipo C, las vamos a visualizar de esta manera. Entonces, para recapitular, hemos visto las primeras enfermedades ocupacionales, las neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis producidas por polvos orgánicos o por polvos inorgánicos. Y dentro de ellas una pequeña clasificación. Ahora pasamos a ver lo que es asma ocupacional. El asma también puede ser una enfermedad ocupacional o laboral, ¿no? De acuerdo, la sintomatología va a ser la misma, tanto en enfermedad, solamente en el asma, no siendo ocupacional o laboral, que siendo laboral, ¿no? Los síntomas van a ser los mismos, ahí no va a haber diferenciación. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Por el antecedente, ¿no? Si el paciente trabaja o está expuesto a factores de riesgo. Por ejemplo, los panaderos son los que con mayor frecuencia presentan asma, que sería que se cataloga como ocupacional, o la aspiración de la harina, ¿no? Trabajan con la harina sin protección y pueden desarrollar un cuadro asmático, ¿no? Entonces, definiendo qué es el asma, una enfermedad crónica de las vías aéreas que puede causar sibilancias, disnea, opresión torácica, ¿no? Tos durante la noche o por la mañana, las crisis asmáticas se van a relacionar con una obstrucción generalizada, pero variable del flujo aéreo, el cual es reversible de manera espontánea o con tratamiento. Es decir, tenemos el test de postbroncodilatación y puede revertir al 100% con tratamiento, ¿no? En el asma ocupacional vamos a tener el asma relacionada con el trabajo, causada por un agente específico en el lugar donde trabaja, ¿no? Y esta asma es potencialmente prevenible. Y tenemos el otro tipo de asma exacerbada en el trabajo, que es aquella que se va a exacerbar, como su mismo nombre lo indica, frente a un estímulo no específico en su lugar de trabajo, pero que no es causada por este mismo, no se por este estímulo, sino se exacerba el asma que ya presenta. Entre las causas de obstrucción de las vías aéreas tenemos hipersecreción de moco, cambios crónicos de adaptación, va a haber hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, las vías aéreas, depósito de colágeno por debajo de la membrana basal. Los factores de riesgo en el asma, para el asma ocupacional o laboral, se tienen en cuenta características genéticas, exposición ocupacional y la exposición ambiental. Entonces, en el asma ocupacional se van a presentar trastornos respiratorios que son causados por la exposición a sustancias que están presentes en el medio laboral y en cuya patogenia van a intervenir decisivamente los mecanismos inmunológicos. Es decir, tiene que haber una reacción causal, una relación causa-efecto, ¿no? Les decía, por ejemplo, aquí los panaderos pueden desarrollar un asma ocupacional por la
aspiración constante del polvo, de la harina, ¿no? Trabajan sin equipos de protección personal, no tienen mascarilla, no tienen nada, ¿no? Para el diagnóstico de asma va a ser de acuerdo a la sintomatología clínica y a los exámenes de ayuda al diagnóstico, básicamente la espirometría, ¿no? Los síntomas episódicos de obstrucción de la vía aérea o de hiperreactividad de la vía aérea, vamos a ver que la tos empeora, sobre todo por las noches, las sibilancias son recurrentes, hay dificultad para respirar y opresión en el pecho de tipo recurrente. El diagnóstico de asma, ya les había dicho, básicamente de acuerdo al cuadro clínico, los exámenes de ayuda al diagnóstico en sangre o imágenes y las pruebas de espirometría. ¿Qué es lo que vamos a observar en una prueba de espirometría? Si hay una obstrucción en la vía aérea. Eso nos va a permitir la espirometría. Espiro es respiración, metría, medida. Entonces, la medida de la respiración. Y básicamente nos va a definir o nos va a evidenciar obstrucción de la vía aérea parcialmente reversible. Pero en asma, la obstrucción de la vía aérea es parcialmente reversible o totalmente reversible. ¿Cómo es en asma? El test de post-broncodilatación. El test de post-broncodilatación para yo diferenciar un EPOC de asma. ¿Cómo hago la diferenciación? Con una prueba espirométrica, ¿no? Pero si con este test de post-broncodilatación el BEPS-1 mejora parcialmente o mejora en un 12%, entonces yo digo, es un test de post-broncodilatación positivo, se trata de un asma. En cambio, si con este test de reversibilidad el flujo aéreo mejora parcialmente, no mejora al 100%, mejora menos del 12%, entonces yo digo que se trata de un EPOC, ¿no? Entonces, en resumen, con el test de post-broncodilatación para el asma, la reversibilidad debe ser al 100%. En el EPOC es limitada, parcialmente reversible, revierte pero parcialmente, no al 100%. Hay que tener en cuenta que la reversibilidad va a ser a partir del 12%, mayor o igual al 12%. Agentes que causan el asma ocupacional, ¿no? Los agentes que van a causar el asma ocupacional inmunológica en periodos de latencia pueden ser agentes de elevado peso molecular y agentes de bajo peso molecular, existiendo mecanismos inmunológicos mediadores como la inmunoglobulina E. Aquí en el asma ocupacional tenemos esta imagen donde vemos que el paciente está expuesto en su trabajo a irritantes, niveles altos o alergenos sensibilizantes, ¿no? Que va a producir, valga la redundancia, la sensibilización, y esto está mediada por las inmunoglobulinas E. Puede haber un periodo de latencia, pero van a desarrollar a la larga un asma ocupacional. Aquí tenemos un cuadrito que nos van a evidenciar o mostrar los agentes comunes que van a causar el asma ocupacional mediada por, les había dicho, por sustancias de elevado peso molecular. Entre ellas tenemos la harina, que van a producir el asma ocupacional en panaderos, pasteleros, moledores de grano, ¿no? Tenemos alergenos derivados de los animales, aquellos que manipulan animales, los tecnólogos médicos, los médicos veterinarios, ¿no? Tenemos las enzimas que se utilizan en los detergentes, ¿no? Tenemos el látex, que puede producir una enfermedad profesional en los trabajadores de salud, sobre todo en el laboratorio. Los mariscos también pueden presentar una enfermedad ocupacional, ¿no? En el procesamiento de mariscos.
todos por reacciones mediadas por reacciones inmunológicas, ¿no? Y claro, aquí tenemos de bajo peso molecular los isocianatos, ¿no? El polvo de la madera. A ver, un momento. Entonces, tenemos, les decía, puede ser el polvo de la madera, ¿no? Los colorantes, el formaldehído, el glutaldehído, los medicamentos y algunos metales, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores en refinería de platino o trabajadores en fundiciones de aluminio o aquellos que se dedican a la soldadura. Entonces tenemos agentes de bajo peso molecular y agentes de elevado peso molecular. Los agentes responsables por el síndrome reactivo de disfunción de la vía aérea, también tenemos los ácidos, ¿no? El ácido acético, el ácido sulfúrico, el ácido hidroclórico. Los gases y emanaciones pueden ser el amoníaco, el cloro, ¿no? Gases de diésel, la mostaza, el fósforo, el óxido de etileno, el fuego, el humo, ¿no? Las pinturas también pueden desencadenar hiperreactividad bronquial o un asma bronquial. El tratamiento se basa en que una vez establecido el diagnóstico, el trabajador debe ser retirado de la exposición, es decir, está expuesto a un NOXA, entonces, ¿qué hay que hacer? Retirarlo de esta exposición, ¿no? Se ha demostrado que la remoción temprana está asociada a un buen pronóstico. Por ejemplo, a un panadero yo le detecto un asma, una hiperreactividad bronquial por la harina, lo que tengo que hacer es ubicarlo en otra posición. Ya no en la, puede ser, no en la preparación de panes, sino en la venta de panes. Y esta remoción temprana que uno hace está asociada a un buen pronóstico, ¿no? También la temprana introducción de esteroides inhalatorios al tratamiento puede acelerar el mejoramiento del asma. Si acabo de leer, dice en EPOC es menor del 12%. Sí, Renzo, es de reversibilidad, es menor del 12%, es decir, es parcialmente reversible, no es totalmente, ¿no? Entonces, retomando lo que es el tratamiento en el asma ocupacional, los trabajadores que optan de permanecer en la industria deben ser examinados regularmente, es decir, hacer una monitorización con ellos y determinar si hay empeoramiento de los síntomas. Lógico, si el paciente sigue en el mismo ambiente donde está expuesto a un factor de riesgo o a un factor que le va a producir hiperreactividad bronquial, lógicamente los síntomas van a ir empeorando. De ahí que lo que se recomienda es que evite esa exposición o sea retirado de esa exposición. ¿Cuántos alumnos son ustedes? ¿Quién es el delegado? O la delegada. ¿Está? Cristian Randall es el delegado, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Cristian. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, escucho. ¿Cuántos alumnos son ustedes? Si no me equivoco, somos 200 y tantos. 200. Sí, doctora. En este grupo. Sí, juntando los dos grupos. ¿Sí? O sea, para la teoría se deben juntar los dos grupos, ¿no? Sí, ¿Es así? O sea, aproximadamente deberían ser dos, ¿no? sí, ¿O no? sí. Sí, doctora, 200. Sí. Miren, son la mitad. Estamos en 126. ¿Ya?
Eso tengo que informarlo yo a la coordinadora, ¿ya? Como no sé cuántos son, por eso preguntaba quién es el delegado y cuántos alumnos teóricamente son, ¿no? Aquí yo tengo asistentes solamente 126, porque he estado viendo que varios se han estado, salió de la reunión, salió de la reunión. Por eso es el afán de marcar el presente al inicio y nuevamente se retira, ¿no? Bueno, eso ya queda en la responsabilidad de cada uno, porque ya no estamos en el kinder para estarlos controlando, ¿verdad? Bien, entonces esto es en cuanto al tratamiento de asma ocupacional o laboral, ¿no? Tenemos, antes de pasar a otro tipo de enfermedad ocupacional o laboral, también tenemos que hacer en este caso de asma ocupacional, ¿no? La prevención es una de las medidas que se debe tomar en el trabajo y programas de vigilancia periódica, ¿no? Charlas, seminarios o talleres donde se hable de, por ejemplo, evitar el tabaquismo, ¿no? Programas de vigilancia, programas de vacunación. Es decir, todo ello engloba lo que es las medidas de prevención. Y ahora pasamos a otra enfermedad ocupacional, que es la tuberculosis, ¿no? Ven usted que el MINSA dice alto a la tuberculosis en el lugar del trabajo. Nosotros vemos cuando íbamos al hospital, ¿no? Porque ahora todo es virtual, dada la pandemia del COVID, que sobre todo con mucha frecuencia los trabajadores de la salud se enfermaban de TBC, sobre todo en laboratorio, aquellos que manipulaban las muestras de TBC para hacer el examen de beca directo, o sea, la técnica de Sim-Nielsen, o el cultivo del BK. Entonces, estos trabajadores contraían la TBC y se les considera una enfermedad ocupacional. La tuberculosis debe ser considerada como enfermedad ocupacional aquellas que la contraen, en aquellas personas que la contraen a causa de su trabajo. Es decir, por eso le decía, manipulando el esputo, un paciente con TBC, contraen la enfermedad, ¿no? Es decir, existe un efecto de causalidad, ¿no? Es decir, que si no desempeñase en tal oficio, esta enfermedad no se hubiese producido o hubiese sido igual de frecuente que en la población general, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que haber una relación directa de causa-efecto, ¿no? Es decir, que se adquiere, como su mismo nombre lo dice, en el trabajo, a causa de su trabajo, ¿no? En el Perú están normados y reglamentados los derechos laborales inherentes a tuberculosis como enfermedad ocupacional. Es decir, actualmente el trabajador está bien protegido, ¿no? Por las leyes para que se respeten sus derechos laborales, ¿no? Tiene una cobertura por discapacidad temporal o permanente. Tenemos la probabilidad de infectarse, va a depender del grado y el tiempo de contacto con el bacilo, ¿no? Por ejemplo, se mencionan las salas de emergencia, las salas de broncoscopía, los servicios de neumología, las salas de autopsia, el laboratorio de microbiología, los hospicios o los penales también son fuente de contagio para la TBC, ¿no? Es decir, se contraen la TBC, por ejemplo, los vigilantes, ¿no? Que están a cargo de los cuidados de los reos portadores de TBC, permanecen ahí las 24 horas en comunicación directa, sin protección, y se pueden adquirir la tuberculosis, ¿no? La seguridad laboral para el control de estas infecciones debe ser garantizada por el empleador. Ahora existen los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se deben implementar actividades específicas de aislamiento, de protección respiratoria, sistemas de tratamiento de aire para reducir el riesgo de TBC
nosocomial. Es decir, básicamente sistemas de tratamiento de aire, por ejemplo, en las salas de hospitalización de pacientes con TBC resistentes, ¿no? Los hospitales grandes o los hospitales de mayor complejidad, nivel 3, nivel 4, deben contar con salas de hospitalización para TBC con sistemas de tratamiento de agua, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, un hospital que tiene estos sistemas de tratamiento de aire para pacientes con TBC, el Hospital Almenara. Ustedes tienen la oportunidad de ir al hospital más adelante, porque ahora no están yendo, me imagino, entonces van a conocer salas de aislamiento para TBC con sistemas de tratamiento de aire, ¿no? Igual el Hospital Hipólito Unanue también tiene estas salas con sistemas de tratamiento de aire. El Hospital 2 de Mayo, el Hospital de Bagliati estaban por construir unas salas con sistemas de tratamiento de aire para albergar a este tipo de pacientes con TBC multidrogo resistente y así de reducir el riesgo de TBC nosocomial, ¿no? Para ello se requiere decisión política y capacidad técnica financiera disponible, que realmente resulta caro, ¿no? Son ambientes prácticamente herméticamente cerrados, donde el aire ingresa por un lado y sale por otro tubo, o sea, estas puertas casi no se abren, deben permanecer herméticamente cerradas para evitar justamente o reducir el riesgo de contaminación. En el Perú, la evidencia de infección tuberculosa en personal de salud se tiene o se conoce a través de los informes de los brotes que dan los hospitales nacionales, ¿no? Y como les mencionaba, existe una legislación laboral que va a permitir, ¿no?, una cobertura de los derechos laborales a estos profesionales de la salud, sea médico, enfermera, técnico, es decir, todo profesional de la salud que haya adquirido la TBC en el hospital, en su centro de trabajo, ¿no? En nuestro medio, tuberculosis es considerada enfermedad ocupacional para el personal de salud, miren, en todo el territorio nacional, y está incluida en lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, seguro obligatorio contemplado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social, la Ley 26790. Es decir, en la ley se contempla el seguro complementario del trabajo de riesgo. ¿Sí? Todos los trabajadores están protegidos. Actualmente, ¿no? Porque anteriormente no había esa protección ni seguimiento de los trabajadores que se enfermaban, ¿no? Aquí tenemos un reporte de los médicos de Rebagliati, piden declaratoria de emergencia por tuberculosis, o sea, hubo un brote de tuberculosis en el hospital de Rebagliati, que comprometió a los médicos, a las enfermeras, técnicos, es decir, a todo el personal de salud. Tal es así que se vieron en la necesidad de pedir una declaratoria de emergencia por TBC. Acá tenemos otros, los médicos se infectan con tuberculosis en el hospital Grau de salud, es decir, puede tratarse de un hospital de complejidad alta, un hospital referencial como es el hospital Rebagliati, o puede tratarse de un hospital de menor complejidad como es el hospital Grau, por ejemplo, pero el TBC puede ocurrir a cualquier nivel, tanto en el nivel más complejo como en el más simple, siempre y cuando estén expuestos a estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, simplemente para ver que la tuberculosis como enfermedad profesional se puede ver a cualquier nivel. ¿Sí? Aquí hay otro reporte que me dice que el Perú es el segundo país de América con más casos de tuberculosis, fíjense ustedes, ¿no? Creo que actualmente ya estamos ocupando el primer lugar, aunque ahora con esto de la pandemia del COVID ya nos hemos olvidado un poco de la TBC, ¿no? Pero sin duda hay que hacer la investigación o el cuidado paralelo, porque la tuberculosis también debe estar incrementando. En el Hospital 2 de Mayo también se denunció rebrote de TBC, en el Hospital 2 de Mayo.
Como les había mencionado, en nuestro medio la tuberculosis es considerada como enfermedad ocupacional para el personal de salud en todo el territorio nacional, ¿no? Y está incluida en el seguro complementario de trabajo de riesgo, la misma que está dentro de la ley de la modernización de la seguridad social 26790. El MINSA, con una resolución ministerial a 079 del 2011, aprobó el documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, definiéndose los criterios para invalidez temporal o permanente, los casos de TBC pulmonar o extrapulmonar. Es decir, cuando un trabajador adquiere una enfermedad ocupacional o enfermedad laboral, está protegido ahora por las leyes, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tiene implicancia legal y que este trabajador, después de haberlo estudiado, le van a dar invalidez permanente o temporal, o sea, va a tener que recibir su pensión, no si es temporal una parte o permanente todo, porque la ley ahora lo protege, ¿ya? Para los casos de TBC pulmonar y extrapulmonar. Es importante que en nuestro país la tuberculosis haya sido declarada como enfermedad ocupacional, porque brinda a los trabajadores el derecho a una cobertura de invalidez, ¿no? Y además debe determinar la puesta en marcha de medidas preventivas con el objeto de evitar su aparición en el resto de trabajadores, es decir, evitar el contagio al resto de trabajadores, ¿no? MINSA elabora el documento técnico que va a reglamentar la obligatoriedad de ambientes con adecuada ventilación, medidas de prevención y vigilancia de TBC en el lugar de trabajo, así como la disminución del estigma y la protección del empleo en los trabajadores afectados por TBC. Es decir, ahora es obligatorio en los hospitales de todo nivel contar con ambientes adecuados, con una buena ventilación. Están medidas de prevención y vigilancia en el trabajo, disminuir el estigma, ¿no? Porque antes uno se enteraba que tenía tuberculosis y lo miraba, ¿no? A la distancia, ¿no? Ahora se trata de disminuir este estigma y también todos estos trabajadores están protegidos, ¿no? Incluso MINSA les da una bolsa de víveres, pero la seguridad social no. Entonces, es otra enfermedad que hemos visto ocupacional. Tenemos la neumoconiosis, asma ocupacional, tuberculosis ocupacional y el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo ahora, también ya ha sido considerada como una enfermedad ocupacional o como una enfermedad laboral, ¿no? Esta pandemia por el coronavirus que nos ha cambiado la vida o nos ha puesto de blanco a negro, que todavía continúa, mire, ya llevamos año y medio con la pandemia y no podemos salir de ella. Al contrario, parece que se va complicando, que viene la tercera ola con otra variante del virus, el virus Delta, ¿no? Que parece que es más agresivo, que ya está en Arequipa, ¿me han escuchado decir o no? ¿Han escuchado hablar de la variante Delta o no? Muy bien, sí, sí. Lógico, en el noticiero uno escucha, ¿no? Arequipa, por ejemplo, es el más afectado por este tipo de variante, ¿no? Y que prácticamente no saben cómo detenerla. Los médicos ya han solicitado, han pedido auxilio, mejor dicho, han lanzado un SOS al Ministerio de Trabajo para detener esta variante, pero que no es posible. Y con las manifestaciones que hacen, no quiero hablar de política, pero las manifestaciones, sale la gente de un grupo y del otro grupo, ustedes ven, no hay distanciamiento, no hay mascarilla, no hay nada, entonces se espera o se previene que para los próximos meses el índice de COVID va a aumentar, tanto en grado de infección como en mortalidad, ¿no? Entonces acá tenemos un minutito, 5 minutos de receso.
Doctora, disculpe, no hay audio por si acaso, no podemos escucharla. Bien, entonces continuamos. Como les decía, coronavirus es considerado ahora también dentro del grupo de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Y el coronavirus viene a ser una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales, ¿no? En humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves, ¿no? Como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, un distrés respiratorio severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad que estamos viviendo ahora, la pandemia COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada, como su mismo nombre lo indica, o ya lo hemos visto, por el coronavirus descubierto recientemente, ¿no? Este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos antes de que estallara el brote en China, ¿no? En Wuhan, específicamente en diciembre del 2019. Ya prácticamente vamos a cumplir 2 años desde que apareció el COVID-19, ¿no? Actualmente el COVID o el virus, ¿no? O la COVID, la enfermedad 19, es una pandemia que está afectando a los países de todo el mundo, es una pandemia mundial, ¿no? Una enfermedad respiratoria muy contagiosa, el COVID-19, causada por el SARS-CoV-2. Este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que la persona va a dispersar cuando tose, estornuda o habla. De ahí que se indica que la persona se cubra, ¿no?, la nariz o la boca al momento que va a toser, estornudar. Y la protección con mascarilla. Por eso nos exigen ahora el uso de mascarilla y hasta de doble mascarilla para evitar esta transmisión a través de las gotitas, ¿no? Es posible que se transmita también al tocar una superficie con el virus, y luego llevarse las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Los signos y síntomas más frecuentes del COVID son fiebre, tos, dificultad para respirar. O sea, el cuadro clínico viene a ser casi el mismo de todas las patologías, ¿no? Porque con esta sintomatología yo también podría pensar que se trata de una neumonía, ¿no? O podría pensar que se trata de un derrame pleural, que también me va a dar dificultad para respirar, me va a dar tos, puede añadirse un dolor pleurítico, ¿no? Es decir, la sintomatología es casi común para todas las patologías pulmonares, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a definir que se trata de un COVID? Dice, a veces presentan dolores musculares, escalofríos, cefalea, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o del olfato. Por ahí ya nos vamos enfrentando al COVID, ¿no? Los signos y síntomas pueden aparecer entre los 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV. Ustedes se habrán dado cuenta que en la primera ola la sintomatología era predominantemente respiratoria,
¿no? Dolor de garganta, rinorrea, tos, fiebre. Pero en la segunda ola la sintomatología cambió. La sintomatología predominante de la segunda ola era abdominal. La paciente presentaba diarreas, dolor abdominal. Y la edad también jugó un papel preponderante porque ya se veía que el paciente era más joven. En la primera ola el paciente era mayor o adulto mayor, y para la segunda ola, ¿qué es lo que demostró la práctica? Que la sintomatología predominante era gastrointestinal y la edad del paciente, los pacientes eran más jóvenes, ¿no? Aquellos que provenían de las fiestas de los privaditos COVID, ¿no? Y ahora en la tercera ola todavía no vemos cómo va a ser, porque se prevé que es para agosto o septiembre. ¿Mm? Algunas personas son asintomáticas, pero pueden transmitir el virus. La mayoría de personas con COVID-19 se recuperan sin tratamiento especial. Sin embargo, aquellas corren peligro de sufrir una enfermedad más grave, más complicada, y quienes tienen más riesgo son los adultos mayores, aquellos con comorbilidad subyacente, es decir, portadores de infecciones cardiovasculares, pulmonares, portadores de diabetes mellitus, pacientes que presentan enfermedades oncológicas o inmunosuprimidos. ¿Mm? Bueno, se descompaginó la página, pero eran las enfermedades subyacentes que les había mencionado, ¿no? En cuanto al tratamiento para COVID, hasta el momento no se ha demostrado medicamento efectivo para COVID-19. Se plantea el uso de antibiótico-terapia, hidroxicloroquina, cloroquina, que se utilizó inicialmente, ahora ya no, prácticamente no está indicado, ¿no? Dice, la FDA ha revocado al evaluar que ambas drogas no tienen efectividad en COVID-19, pero en la primera ola sí estuvo prescrito en los esquemas de tratamiento, tanto de MINSA como de la Seguridad Social, ¿no? Incluso, entonces, cloroquina, ¿qué más se utilizaba? Que se volvió frecuente, que uno lo tomaba en gotas, que es un antiparasitario para los caballos, sobre todo, la ivermectina. Muy bien, ¿no? La ivermectina también su uso no está indicado,
el tratamiento de COVID, pero se ha visto en la práctica que sí, los pacientes han mejorado con el uso de ivermectina, ¿no? Tal es así que el mismo doctor, ¿cómo se llama el doctor? Que es vicedecano del Colegio Médico, admitió haberse curado con ivermectina, ¿no? Aparte de los antibióticos, corticoides, tipo de dexametasona, también en la primera ola es que se utilizó indiscriminadamente la ivermectina. Ahora ya casi muy poco, ¿no? O ustedes conocen que todavía sigue su uso en igual dimensión, ¿no? Hidroxicloroquina, cloroquina prácticamente ya no se usa, han sido retirados de los protocolos de tratamiento y no se recomienda asociación con acitromicina por toxicidad, pero al inicio lo que se recomendaba en el tratamiento era acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, ¿no? De 4 a 5 días. Pero poco a poco, como era un caso nuevo, no era una pandemia que se nos venía, y que, como dice, no había protocolos de tratamiento, había prácticamente que estar en proceso de investigación o un tratamiento empírico para estos pacientes, ¿no? No se recomienda el uso de lopinavir o ritonavir u otros inhibidores de proteasas porque no tienen farmacodinámica favorable y hay datos negativos en los ensayos clínicos. Tampoco se recomienda la administración de antivirales en los pacientes ambulatorios. La ivermectina se ha demostrado actividad in vitro para el virus SARS-CoV-2, sin embargo, no hay datos clínicos publicados para su uso en COVID-19, pero se utilizó en la primera ola, diría yo, indiscriminadamente, ¿no? Los datos farmacocinéticos disponibles sugieren que a dosis utilizadas para el manejo de parasitosis como estrongiloidiasis, las concentraciones inhibitorias de SARS-CoV-2 prácticamente no son alcanzables, ¿no? Se espera futuras investigaciones, en particular para virus respiratorios. En el tratamiento también se considera el uso de corticoides, oxigenoterapia y profilaxis para la enfermedad tromboembólica, para evitar el TEP. La situación actual del coronavirus, ¿no? Datos epidemiológicos que da el MINSA, ¿no? Aquí tenemos en este cuadro los departamentos o provincias donde había mayor incidencia de COVID, la Lima, la Arequipa, la Libertad, ¿no? Los que tenían una mayor incidencia de COVID, pero ahora va a estar disminuyendo o está cambiando esta situación de COVID. Según los distritos en Lima, se veía, miren, que en San Juan del Lurigancho existía mayor distribución de COVID. Seguía Lima, San Martín, Comas, Ate, Villa El Salvador, Jesús María, que todavía hasta el momento prevalecen, ¿no? Casi en este mismo orden. Y también tenemos, como les decía, que la enfermedad o el COVID-19 está considerado dentro de lo que son enfermedades profesionales por una ley, la 31025, ¿no? Es la ley que incorpora a la enfermedad causada por COVID dentro del listado de enfermedades profesionales en los servicios de salud, ¿no? Entonces, ya se ha agregado una enfermedad más, que todavía no he visto el código CIE, ¿no? Pero ya está considerada como una enfermedad ocupacional amparada por una legislación laboral, la ley 31025, que es la que la respalda, no justamente basadas en las otras leyes, ¿no? La ley de la modernización, la ley que es la ley 26790.
la modernización de la seguridad social. Entonces, hasta aquí es un resumen de lo que son enfermedades ocupacionales o enfermedades laborales, aquellas que se adquieren en el trabajo con una relación causa-efecto. Entre ellas tenemos las neumoconiosis, toda la gama o subdivisión que existe, el asma ocupacional, la tuberculosis y el COVID. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? A ver, Renzo Mariano. Sí, doctora, tengo un comentario más que todo. Usted habló de la variante Delta del COVID-19, ¿no? Que se ha reportado casos en Arequipa. Bueno, he leído que el plan de trabajo que se está haciendo es ahora vacunar principalmente a los jóvenes, ¿no? De 12 a 20 años, si es que no me equivoco, para evitar su transmisión, ya que esta variante afecta más a esa clase de personas, ¿no? A ese grupo etario, a los Sí, jóvenes, ¿no? sí, Sí, doctora. existe un protocolo de vacunación para ese grupo etario, ¿no? Como les decía ya, la segunda ola vimos que cambió el grupo etario más hacia el grupo de jóvenes. La primera ola eran más adultos y adultos mayores, ¿no? Está bien tu comentario, Renzo. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Abner Aarón. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, bueno, no me quedó muy claro cuando mencionó la clasificación de la OIT en la radiografía. O sea, no me quedó muy claro cuando colocaba 1/1. No sé si lo puede explicar nuevamente. A ver, vamos a ver. Ese es un cuadrito un poquito árido y que me olvidé comentarles que esa clasificación la van a hacer los médicos especialistas. O sea, primeramente tiene que ser neumólogo, ¿no? Y segundo, tiene que tener otro subtítulo o título de lector de OIT. ¿Quién le va a dar ese título, esa constancia o certificado que es lector de OIT? Sensopas, porque no todos van a leer la radiografía de tórax para interpretar lo que es neumoconiosis, ¿ya? Pero básicamente, en neumoconiosis, de acuerdo a la clasificación de OIT, se van a clasificar las imágenes medulares o las radiopacidades irregulares o lineales, de acuerdo a la extensión y a la profusión que tienen en el pulmón, en el parénquima pulmonar. O sea, ¿cómo lo sabemos? Es así que la OIT clasifica estas opacidades por su tamaño, ¿no? En opacidades pequeñas y en opacidades grandes. Las opacidades pequeñas van a ser micronodulares. Acá tenemos un cuadrito, me parece, acá. ¿Qué hace la OIT? En casos de neumoconiosis, como te digo, la lectura de esta placa, la lectura radiológica, de acuerdo a los criterios de OIT, lo tiene que hacer un médico neumólogo especializado, certificado en ser lector de placas de OIT. Entonces, les digo, no todos los neumólogos son lectores de placas de OIT. Sensopas les tiene que dar un certificado previamente a un curso que imparte Sensopas, ¿no? Es decir, estudian todos los días, ven las radiografías, las comparan con el patrón estándar de la OIT, ¿ya? Hasta ahí está entendido, ¿no? Sí, doctora. Abner hizo la pregunta, Sí, ya. doctora. Gracias. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué establece la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, ¿no? Establece opacidades parenquimales pequeñas, opacidades parenquimales grandes y opacidades pleurales. Las opacidades parenquimales pequeñas las clasifica en redondeadas e irregulares o lineales, ¿no? Y les da una denominación, esto viene ya internacionalmente. Entonces ponen P si esta radioopacidad mide hasta 1.5. U si es 1.5 a 3, R si es de 3 a 10 en las redondeadas. Y luego establece opacidades STU, que son lineales o regulares, que también se van a guiar por el grosor.
S hasta 1.5, T 1.5 a 3 y U de 3 a 10. Entonces, teniendo estos parámetros, por así decirlos, ellos hacen una tabla o establecen categorías radiológicas y subcategorías. Les había dicho opacidades pequeñas, opacidades grandes y anormalidades pleurales, así las clasifican, ¿no? Entonces establece un cuadrito acá o define 4 categorías y 12 subcategorías, ¿no? Categoría 0, 1, 2, 3. ¿Cómo decir grado o clase? Yo puedo definir neumoconiosis categoría 1 y subcategoría yo le puedo poner 1 sobre 1. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo, estas subcategorías están definidas en base a la extensión que van a presentar las lesiones en el pulmón, ¿no? A la extensión que nosotros vamos a visualizar en las radiografías. Tengan en cuenta siempre que estas lesiones van a ser bilaterales, es decir, se presentan en pulmón derecho y pulmón izquierdo. No vamos a ver neumoconiosis de un solo pulmón, eso no existe, ¿ya? Entonces, yo miro una radiografía de tórax y establezco primero mi categoría para luego definir lo que se refiere, este numerador denominador se refiere a la extensión y a la profusión. Extensión, ¿qué quiere decir? Como el pulmón, no sé si lo puedo dibujar acá, a ver si se puede, si no, puedo hacer un pulmoncito, lo hago acá, ¿no? Digo acá, ¿quién se retiró de la sesión? Cristian. Acá tengo mi otro pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué veo acá? Todavía no se marca. Lesiones, no, esta lesión no, está mal. No tomen en cuenta esto. Lesiones puntiformes, micronodulares, ¿no? Imagínense ustedes puntitos a este nivel. Ya no se puede marcar los puntitos. Está. Bueno, imagínense ustedes innumerables puntitos, entonces si se extienden de vértice a base, si está lleno de estas radiopacidades, tanto nodulares como lineales o irregulares, entonces quiere decir que es extenso, ¿no es cierto? Y la profusión, el número, la cantidad, que eso es muy relativo al ojo del lector. Entonces puede parecer que está lleno, a mí me puede parecer semilleno, pero más o menos se adopta un consenso, un criterio. Entonces, si yo lo veo lleno, como les mostré una placa estándar de la OIT, o acá, ¿no? Si yo veo esto puntiforme en todo el pulmón, entonces establezco que la extensión es 3, está ocupando todo el pulmón de vértice a base, y la profusión, la cantidad que existe, puede ser 2 o puede ser 3, ¿no? Entonces lo veo lleno de puntitos bilaterales. Entonces establezco numerador, denominador, subcategoría 3 sobre 2 o 3 sobre 3. ¿No? No sé si hasta ahí me entiendes. Habla. Sí, sí lo he entendido, pero muchas gracias. Ya te quedó claro. Sí, Entonces, es la categoría radiológica que establece la OIT, que va a clasificar estas opacidades. Lo que tienes que grabarte o acordarte es pequeñas, grandes y placas pleurales. En las pequeñas, PQRS, y las que son redondeadas y las que son lineales, STU. Entonces yo puedo poner neumoconiosis, clase o grado, 3 sobre 3, PQ. P, ¿qué quiere decir? Que veo opacidades nodulares, redondeadas, pequeñitas. Q, teníamos PQR, ¿no? Q, diámetro entre 1.5 a 3, ¿no? Y pongo U, la chiquitita, las lineales. También estas en grosor mayor de 3 milímetros. Eso es lo que significa una lectura de radiografía de acuerdo al OIT, de acuerdo a la subcategoría por difusión o extensión y profusión. ¿Sí?
¿Está claro? Esto ya viene determinado, existe un manual con esto. Esto nadie se ha inventado, ¿no? Esto ya está así definido y así tenemos que aprenderlo cómo es. Grabar, visualizar bien, captar estas imágenes en nuestro chip, para luego hacer la lectura comparativa con las placas de la OIT, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yanela, te escucho, Yanela. Sí, doctora, buenas tardes. Usted presentó una placa de tórax en neumoconiosis en la cual mencionó los hallazgos, ¿no? Pero justo en esa placa se veía como que un tórax ancho, estaba como que hiperinsuflado. ¿Eso es común Donde de estaba, perdón, el tórax que me dijeron las costillas horizontales? ese, doctora? ¿Sí? Ya. Sí, perdona, te corté. ¿Qué me decías? ¿Es común encontrar un tórax así, o sea, así de ancho en neumoconiosis? No, no necesariamente, ¿no? Probablemente el paciente era fumador y era un tórax enfisematoso, ¿no? Porque había hipertransparencia. Esto estoy tratando de regresar. No siempre se va. Ve, aquí hay otro tórax donde no vemos, como la placa que me estás mencionando, ¿no? Donde nítidamente se marca, se veía horizontalización de las costillas, ¿no? Por ejemplo, aquí no. Entonces, no siempre, o sea, eso no es patognomónico de ver, no sé por dónde está esa placa, de ver ese tipo de radiografía. Depende del paciente, ¿no? Si el paciente es un fumador crónico, probablemente ese tórax es de un enfisematoso, ¿no? Horizontalización de las costillas, hipertransparencia. ¿Qué más caracteriza al tórax enfisematoso? A ver, teoría de EPOC. Ya hicieron, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya. ¿Qué dice? ¿Cómo se describe un tórax enfisematoso? Ya la plaquita se perdió. Ah, es esta, ¿no? ¿Esta es? Sí, doctora. Ya. ¿Qué dice la teoría en radiología de enfisema? Se describe el famoso tórax en tonel, ¿no? ¿Ustedes han escuchado? ¿Lo han descrito así? El tórax en tonel. ¿Por qué? ¿Por qué se describe tórax en tonel? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Por qué se llama así tórax en tonel? Porque es un tórax que reposa, los semidiafragmas casi están aplanados, ¿no? Han perdido su configuración, que son medios arqueaditos en semiluna, ¿no? Esto no es típico, pero se ve en otras placas. Horizontalización de las costillas, como ven acá, que no es patognomónico de neumoconiosis, esto es un tórax enfisematoso. Hipertransparencia y horizontalización también del hemidiafragma. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el enfisema pulmonar va a ser destrucción de los tabiques interalveolares, o sea, destrucción del armazón pulmonar. Imagínense ustedes un castillo que está construido por diferentes tabiques o palitos, ¿no? Y cuando eso se rompe, entonces, ¿qué pasa con el castillo? Se cae, ¿no es cierto? Se derrumba y se recuesta o se deposita en el piso. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Cuando hay rupturas de los tabiques interalveolares, el pulmón desciende, se cae. Por eso es como se sienta y se denomina tórax en tonel, porque ha sucedido una ruptura de los tabiques interalveolares. Ese es lo característico o lo patognomónico en el enfisema pulmonar, el famoso tórax en tonel, que deben haberlo visto en radiología, ¿no? No sé si los mencionaron o no. Entonces, este es un tórax, como bien ha sido la observación, un tórax donde hay horizontalización de las costillas, hipertransparencia, un poco que los diafragmas están aplanados, pero no del todo, hay otras placas donde sí se ve
y el tórax está reposando, ¿no? Acá imaginen ustedes una línea basal, el tórax está reposando como que estuviera sentado, ¿vale? La comparación, y se denomina tórax en tonel. ¿Está claro? Sí, Yanela. doctora, gracias. Muy bien. Otra pregunta, comentario o aporte que tengan Doctora, ustedes. una pregunta. Cuando hay lesiones grandes, ¿primero van en letras mayúsculas y luego letras minúsculas? ¿O cómo es que se pasa? Ay, discúlpame, no te escucho. Lo único que escuché cuando hay lesiones, un Ah, poquito más alto. cuando hay lesiones grandes y pequeñas nodulares, ¿se utilizan ambas siglas? Sí, puedes poner lesiones pequeñas, primero describir las lesiones pequeñas, ¿no? Según la extensión y la profusión, acuérdate, numerador, denominador, puedes poner neumoconiosis, clase 3, o sea, 3 sobre 2, PQ, tengo lesiones pequeñas, ¿no? Micronodulares por la P, Q, también otro tipo de lesiones pequeñas, o puedo poner PT, T son lesiones lineales, PT-A, que veo una placa grande, que según la clasificación puede ser en A, B, C. También la coloco, o sea, yo coloco todo lo que veo, de acuerdo a la descripción, ¿sí? Pero generalmente, Las pequeñas y luego las grandes. exactamente, ¿no? Se coloca tanto las lesiones pequeñas como las grandes, y si hubiera placas pleurales, también se coloca, ¿ya? Porque existe un formato especial. En la mañana lo vimos en la práctica, donde se te permite clasificar las lesiones pequeñas, las lesiones grandes y las placas pleurales, ¿no? Tú puedes marcas nada más lo que ves, ¿no? Y si no tuvieras el formato, porque no siempre se dispone de los formatos, lo escribes, ¿no? Neumoconiosis 3 sobre 2, PT, -A, C, por la placa pleural. Entonces, el lector de OIT, por eso les digo que el que lee las radiografías de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, tiene que ser un lector certificado por Sensopas, ¿no? Que es el Instituto de Salud Ocupacional, porque no todos los médicos pueden hacer lecturas o interpretación radiológica de acuerdo a estos criterios, ¿no? De acuerdo a los criterios que establece la OIT, ¿ya? Y generalmente, como les vuelvo a mencionar, estas enfermedades profesionales implican problemas legales, ¿no? Siempre el trabajador reclama y demuestra que se enfermó, por ejemplo, en el hospital de TBC, la ley lo protege para que le declaren una invalidez temporal o permanente, ¿no? Así el minero demuestra con su radiografía, con los estudios que le hace, que tiene neumoconiosis, que la adquirió en la mina, también la ley lo protege para que le den una invalidez generalmente permanente, porque estas lesiones que producen la neumoconiosis son irreversibles, no se va a curar, lo declaran en invalidez permanente y le otorgan una pensión de por vida, ¿no? Que el paciente fallece. O sea, estas enfermedades ocupacionales tienen implicancia legal, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo ninguna pregunta, les agradezco su atención y buenas tardes.